nombre es Carlos Villavicencio, soy desarrollador de software en Stack Builders. Es una empresa consultora norteamericana con oficina en Quito, Ecuador. Yo vengo de Ecuador, por si acaso. En Stack Builders usamos buenas prácticas para procesos de desarrollo y para buenas prácticas de desarrollo de software y de manejo de proyectos. Adicionalmente, nos gusta contribuir a la comunidad haciendo open source, hacemos meetups, eventos de tecnología, en los cuales como estos, porque pensamos que la comunidad es algo importante para poder hacer crecer la industria del software. Llevo aproximadamente 8 años en el mundo de Python, como 14 años en el mundo de desarrollo de software, y bueno, también soy colaborador en el parte de comunidad de la empresa, ¿no? Fuera de la vida profesional, soy fotógrafo aficionado, me gusta mucho la cultura japonesa, practico artes marciales como Kendo y Aido, y eso ahí están mis redes sociales, por si acaso quieren ver. Bueno, vamos a ver la agenda del día de hoy, de mi presentación. Estos son los 4 puntos que voy a topar. Primero, ¿qué es la programación guiada por tipos? Los tipos en Python, cómo usar los type annotations, y conclusiones y cómo hacer del mundo un lugar mejor. ¿Ok? Empecemos. ¿Es posible evitar bugs y ahorrar test unitarios solo usando tipos? Claro que sí. ¿Sabían que existe otro TDD? Bueno, se llama Type Driven Development, o en español, programación guiada por tipos. Bueno, pero en primer lugar, tipos, ya hablamos un poco de tipos. ¿Cuáles son los tipos? ¿Estos tipos? No. Son estos tipos, los tipos de datos. Son un atributo que le dice básicamente al compilador cómo debemos usar un valor. Dicho esto, Type Driven Development es una técnica en la cual empezamos programando primero el tipo y luego el código que satisfaga al tipo. Fue creado más o menos con el Test Driven Development en mente, donde, como todos sabemos, escribimos primero las pruebas y luego escribimos el código que satisface las pruebas. Pero ¿para qué quisiéramos hacer todo esto? Bueno, tiene muchos beneficios, como por ejemplo, hace que nuestro código sea mucho más robusto, testeable, extensible, independiente del paradigma que usemos, ya sea orientación a objetos o puede ser funcional. El objetivo final es reducir errores en tiempo de ejecución, porque no queremos estar así arreglando bugs en producción, ¿verdad? ¿Pero es posible usar un sistema de tipos en un lenguaje como Python? Claro que sí. De hecho, fue introducido más o menos por el año 2014 en la versión 3.5 bajo el nombre de Type Annotations. Si esto ya fue hace algún tiempo, ¿por qué no es popular y no lo estamos usando en estos días? Bueno, es porque Python, al ser un lenguaje dinámico, los tipos que escribimos son omitidos e ignorados en tiempo de ejecución. Entonces, son completamente opcionales. Y usualmente nosotros como desarrolladores solemos tomar el camino más fácil en lugar de uno aparentemente más difícil, porque no conocemos los beneficios de un tipado fuerte. Por ejemplo, JavaScript, muchas personas dicen que es malo, pero personalmente yo lo he usado, y no es malo, pero puede ser mejor si usamos TypeScript con buenas reglas. En este punto me gustaría compartir una historia interesante. No sé si alguno escuchó un bug del 911, el sistema 911 en Estados Unidos, por el año 2014. Bueno, colapsó el sistema de 911, más o menos dejó sin servicio como 11 millones de personas, afectó 7 estados. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, los desarrolladores no consideraron que una variable, un contador, iba a exceder el máximo valor. Pasó un overflow y todo se vino abajo. ¿Se pudo haber evitado? Claro que sí se pudo haber evitado. Pero bueno, los efectos, como dijo el keynote anterior, afectan al mundo real. Bueno, hemos hablado un poco de lenguajes dinámicos, tipos fuertes. Vamos a explicar un poco más en detalle de estos de acá. Entonces, empecemos leyendo un poco la diferencia de lenguajes dinámicos y estáticos. En los lenguajes dinámicos, los tipos se conocen en tiempo de ejecución, cuando que en los lenguajes estáticos, los tipos se conocen en tiempo de compilación. En los dinámicos, las variables se vinculan a objetos, mientras que en los estáticos se vinculan a tipos. Los lenguajes dinámicos suelen ser menos verbosos, por eso a veces nos gustan, mientras que los lenguajes estáticos, la cantidad de código que debemos escribir es muy grande. O sea, alguno tiene experiencia aquí con Java, puede saber eso.
Y los lenguajes dinámicos son propensos a errores en tiempo de ejecución. No sabemos qué pasa hasta que corremos el programa. Mientras que los lenguajes estáticos, el código de máquina es bastante optimizado en memoria. Sobre el tipado. Todos los lenguajes de programación tienen tipado. Pero hay dos clasificaciones, débil y fuerte. Y esto básicamente se debe a la coerción, que es la conversión automática de un valor, pero en otra, pero de otro tipo. Entonces, en los lenguajes con tipado débil, las coerciones son implícitas en tipos no relacionados. Esto es, algunos lenguajes nos permiten hacer cosas mágicas entre strings y enteros y cosas así, ¿no? Mientras que en los lenguajes de tipado fuerte, las conversiones deben ser explícitas. Para eso usamos algo que se llama casting. Luego, los lenguajes con tipado débil son flexibles, por la misma razón anterior, nos dejan hacer muchas de estas cosas. En los lenguajes de tipado fuerte, las reglas son bastante estrictas, porque tenemos algo que se llama el chequeo estático. Y los lenguajes de tipado débil, bueno, son impredecibles también por lo que hablamos anteriormente. Cualquier cosa puede pasar en producción. Cuando en los lenguajes con tipado fuerte tenemos el type safety. Este concepto que nos asegura que algo puede salir bien si usamos bien los tipos. Entonces aquí tenemos un gráfico que encontré donde podemos ver más o menos dónde se encuentran los lenguajes de programación más comunes en esta clasificación que hablé anteriormente. Vemos que nuestro amigo Python está acá. Es un lenguaje dinámico, fuertemente tipado. Una nota interesante que me dijo un amigo sobre Java es que Java puede que no sea fuertemente tipado porque hay maneras de burlar el sistema de tipos, pero para propósitos del cuadro y del ejemplo vamos a dejarlo como está. Entonces, ¿es posible un mundo donde tengamos lenguajes dinámicos y chequeo estático? Sí, en Python. Para el chequeo estático, de hecho, Python, al no tener un compilador, tenemos que usar herramientas externas, como en este caso MyPy. Bueno, muchos sabrán, Python técnicamente sí tiene un compilador, porque el código que escribimos es transformado en un AST, árbol abstracto sintáctico, que luego es transformado a bytecode, que es ejecutado por el intérprete. Pero eso es tema para conversarlo en otra ocasión. Pero regresando al tema, hay muchas herramientas para el chequeo estático. MyPy es una de ellas y la he escogido para este ejemplo principalmente porque es una recomendación de nuestro querido amigo Guido van Rossum, el cual forma parte también del equipo de MyPy, junto con otros desarrolladores del equipo principalmente de Dropbox. MyPy es un proyecto open source, pueden encontrar toda la documentación en línea, es súper fácil de instalar y fácil de usar. Tiene un CLI que nos permite analizar el código bajo demanda, pero también es usado por los IDEs, por ejemplo PyCharm, cuando escribimos código y nos dice esto está mal o nos subraya, ¿no? También podemos usarlo en nuestro workflow de integración continua, sería bastante útil si lo usamos de esa manera. Ahora vemos sobre la función que estábamos hablando en su momento, que son los type annotations en Python, en los cuales son usados cuando usamos una herramienta de terceros como MyPy que dije anteriormente. Empezamos un poco con los tipos primitivos, como los enteros, strings, etc., ¿no? Esto fácilmente lo podemos leer. Hacemos una asignación, y si usamos la función type, podemos saber el tipo que va a tener esta variable, y esto lo sabemos en tiempo de ejecución, porque Python es un lenguaje dinámico. Si usamos type annotations, la sintaxis básicamente es de esta manera. La he resaltado para que sea más evidente. Ponemos dos puntitos y ponemos el tipo que va a tener. Esto, cuando utilizamos el MyPy como herramienta de chequeo estático, nos va a dar un problema, nos va a dar un error en la segunda línea, ¿no? Hay tipos incompatibles en la asignación. La expresión estaba esperando un string, pero le estamos pasando, perdón, la expresión estaba esperando un flotante y le estamos pasando un string. Aquí ya podemos ir detectando errores de mal uso de nuestra implementación. Veámoslo con un ejemplo un poco más grande. Entonces, como una hamburguesa, por ejemplo. Este es un código bastante legible, creo que no hace falta mucho explicarlo. Es una función que hace una hamburguesa, recibe
nos devuelve una lista de strings de esta manera, la invocamos de esta manera, le pasamos el tipo de carne, el número de carnes y nos da así, pan, carne, carne, pan. Sencillo de leer y sabemos cómo se va a comportar. Si quisiéramos probar la robustez del código que escribimos anteriormente, tenemos que escribir muchas pruebas. No se molesten mucho en entender eso, pero básicamente es para responder algunas preguntas que tenemos, como por ejemplo, ¿qué tipo de valor es el que se devuelve la función? ¿Qué pasa si enviamos la función con valores vacíos o nulos? ¿Qué pasa si usamos mal la función y qué tipo de error nos debe arrojar, por ejemplo? Entonces son pruebas que tenemos que escribir para solamente probar la robustez de la función y detectar si en algún punto algo estamos haciendo mal. Ahora, esta es la misma función de la hamburguesa que hice hace un momento, pero con tipos. Básicamente, lo que cambia aquí es la firma de la función, la línea de la firma. Estamos anotando el tipo que debe tener cada argumento y el tipo de retorno que nos va a dar la función. El resto de la implementación se mantiene tal cual. Para esto, para los tipos primitivos los podemos usar directamente, pero para tipos que no son primitivos como listas, vamos a usar el módulo typing. Módulo typing es parte de la librería estándar de Python. Incluye toda una serie de herramientas que nos pueden ayudar a construir mejor nuestros tipos y tiene todas las estructuras de las colecciones más conocidas, como por ejemplo diccionarios, tuplas, generadores, etc., ¿no? Ahora, si agregamos el concepto de alias, type alias, en nuestro código, se ve de esta manera. ¿Qué notamos diferente aquí? Estamos definiendo un tipo de hamburguesa que va a ser igual a una lista de strings. Nuestra función sigue igual, pero retorna en lugar de la lista de strings es el alias que le pusimos, hamburguesa, como hacemos en Linux, por ejemplo, un alias. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, hacemos nuestro código más entendible, inclusive para otras personas de nuestro equipo que les toca después el mantenimiento de nuestro código. ¿Qué pasa si escribimos este código y viene otra persona del equipo y le toca corregir algo o debuguear algo? Es solamente cuestión de ir a ver dónde está definido el tipo de hamburguesa y saber cómo debe comportarse la función. Aquí también se me viene a la mente otra historia, que es el del Mars Climate Orbiter. Es una sonda que la NASA envió a Marte en el año 99. La sonda, cuando la enviaron y estaba entrando a la atmósfera de Marte, se desintegró. Error. Después detectaron qué fue, problemas de programación. ¿Qué pasó? Los ingenieros que estaban a cargo del código se confundieron, lamentablemente, con el sistema métrico y el sistema imperial que se usa en Estados Unidos. Entonces, bueno, obviamente el sistema todo colapsó, los cálculos fallaron, la sonda se desintegró, se perdió mucha plata y se pudo haber evitado. Claro, con algo como esto, seguramente. Bueno, regresando a nuestra hamburguesa, no estaría completa si no tenemos extras, ¿verdad? Entonces, los extras pueden ser opcionales. Por eso vamos a usar este optionals, que es una especie de unión en la cual representamos un valor que puede ser un tipo o puede ser non. En este caso, vamos a tener otro argumento en nuestra función que se llama extras de tipo optional, lista de strings. O sea, este argumento puede ser no. De esta manera, no. Si invocamos la función y en lugar de pasarle esta lista de strings, tomates y picos, pasamos un non, no pasa nada. La implementación cambia, obviamente, pero eso es algo que nosotros lo podemos manejar y sabemos cómo manejar, sabemos cómo tratar algo que puede ser non. Y estamos solamente arreglando de esta manera. Obviamente, hacemos el código entendible. Ahora tenemos ya nuestra hamburguesa completa. Dejando las hamburguesas de lado, ya tengo un poco de hambre, quiero desayunar. Los type annotations también soportan algo que se llama callables. ¿Qué es un callable? Bueno, el callable es cualquier cosa que se puede invocar usando paréntesis. Puede ser funciones, clases o cualquier cosa que implemente el método
call, subión, call, subión. Puede recibir argumentos inclusive. Entonces, si alguien trabaja aquí con programación funcional, puede estar tranquilo. Podemos usar callables en Python. ¿Cómo se define? Como una lista bidimensional, en el cual el primer elemento es otra lista con los tipos de los argumentos de entrada, y el segundo elemento es el tipo de retorno de esa función que estamos definiendo, documentando. En este caso, explicando un poquito esta función, tenemos una función que suma y procesa dos números, A más B, y va a retornar el resultado de la invocación del callback de ese total. Callback tiene que ser definido como una función que recibe un entero y retorna un booleano. IsPositive es nuestra función callback que vamos a pasar aquí. Recibe un entero y retorna un booleano. Y aquí, bueno, es el ejemplo de la invocación de la función. Dos enteros y la función. Obviamente, si la función no cumple con esto, con la firma que estamos definiendo en el callable, nos va a fallar. Nos va a dar error de chequeo estático. No es necesario inicialmente poner todos los argumentos si no lo sabemos, o si estamos migrando código, podemos usar el elipsis, en los 3 puntitos, en Python, para decir que puede ser cualquier cantidad de argumentos. Ahora, cambiando un poco de tema, hablemos de los tipos genéricos. Los tipos genéricos nos permiten crear componentes que pueden ser reutilizables. En lugar de hacer un componente que funcione como un solo tipo y luego volver a escribir ese mismo código pero para otro tipo, vamos a usar tipos genéricos. Por eso hacemos uso de una variable de tipo. La sintaxis se maneja de esta manera. Vamos a crear una variable de tipo t que puede ser entera o lista de strings. Entonces, como para ejemplo de uso, vamos a crear una función que suma dos valores de tipo t, y va a retornar un tipo t. Es más claro verlo con un ejemplo. Entonces, en el primer caso, x y y son enteros. Si invocamos la función, va a sumarlos. En el segundo ejemplo, x y y son lista de strings. Si invocamos la función, va a crear una lista concatenados esos dos elementos. En el tercer ejemplo, ¿qué va a pasar? En tiempo de ejecución va a funcionar, porque sabemos que el operador más en Python hace una concatenación de strings. Entonces va a funcionar. Pero si hacemos el chequeo estático, vamos a tener un error. La variable t, el type variable t de la función generic add, no puede ser string, porque no creamos un contrato donde string sea parte de esa variable de tipos. Por ejemplo, algo que puede ser bastante útil en este caso sería, si estamos creando, por ejemplo, un wrapper para un API externo, para un consumer de un API externo, sabemos qué tipos nos va a retornar esta respuesta y podemos decirlo con anticipación aquí. Si por algún acaso un cliente de nuestro wrapper que estamos escribiendo decide enviar otro valor que no es y está usando chequeo estático, va a estar advertido que no puede usar la función de esta manera por los cambios que se hagan. Ahora, otro concepto son los tipos de unión, union types. Union types más o menos es un supertipo que se construye a partir de varios tipos con esta sintaxis. Básicamente decimos union y le pasamos todos los tipos con los que queremos crear, en este caso, un tipo number que no existe en Python, pero lo vamos a definir para nuestro caso, para nuestro ejemplo, para nuestras necesidades. Entonces, vamos a hacer un ejemplo similar al caso anterior, donde tenemos dos argumentos, los vamos a sumar. Esta función union add recibe dos argumentos de tipo number y nos va a retornar un number. Veamos el ejemplo de la función. Entonces, similar al caso anterior, si x y y, los dos argumentos, son enteros, va a retornar el resultado de la suma.
Si son strings, que, ojo que no la creamos de esa manera, creamos que fuera lista strings, obviamente va a funcionar en tiempo de ejecución por el mismo motivo del caso anterior, pero en el chequeo estático, MyPy nos va a decir que el tipo es incompatible. String fue recibido un string, pero estaba esperando un tipo de unión que sea flotante o entero. A diferencia de los genéricos, en el tipo de unión, podemos hacer que el primer argumento sea entero y el segundo sea flotante. Igual nos va a funcionar. Pero en tiempo de ejecución, o si alguien viene y decide usar nuestra función y le envía un entero y un string, ya MyPy nos va a decir, stop, aquí hay un problema. Pero si no tenemos un chequeo estático, esto va a explotar en tiempo de ejecución. Va a decir type error o alguna cosa así, porque no puede sumar un string con un entero. Entonces, eso es porque Python es fuertemente tipado. Entonces, ¿cómo hacemos del mundo un lugar mejor? Usando tipos. Bueno, espero que todos estemos listos para empezar a escribir nuestro código usando tipos. ¿Por qué? Porque gracias a los tipos podemos hacer que nuestro código sea más robusto, testeable, extensible. Podemos reducir bugs en tiempo de ejecución, lo cual es muy útil. Todos quisiéramos reducir bugs en tiempo de ejecución. El chequeo estático para un lenguaje que es fuertemente tipado como Python también es algo bastante útil. Y tenemos también prevenir que alguien use mal, o nosotros mismos usemos mal el mismo código que escribimos. Entonces, siguiendo la filosofía del Type-Driven Development, dice lo siguiente: a diferencia del Test-Driven Development, en los cuales las pruebas son usadas para demostrar la presencia de errores, los tipos, cuando son usados apropiadamente, permiten demostrar la ausencia de errores. Pese a que se reduzca la necesidad de tener pruebas, no significa que podemos prescindir completamente de ellas. Siempre tenemos que escribir pruebas. Un ejemplo del caso anterior es lo que dijo el Keynote. Un lenguaje como Haskell, que es funcionalmente puro, tiene la premisa de que si escribimos bien los tipos y compila, va a funcionar, no se va a caer. Entonces, podemos tomar ventaja de todas estas cosas si usamos el poder del sistema de tipos de Python y los type annotations. Si están preocupados si se va a afectar el performance de la aplicación usando type annotations, pues no mucho, la verdad, porque como Python ignora los tipos para ejecución, el efecto es insignificable. Claro que agregar el módulo typing agrega una pequeña sobrecarga, pero no es la gran cosa. Básicamente nos provee un pequeño diccionario en tiempo de ejecución que se llama annotations, que lo podemos usar como para metaprogramación o para otras maneras que usemos, por ejemplo, ¿no? De ahí estos fueron ejemplos sencillos de cómo usar tipos en nuestros programas del día a día. Les aliento a que revisen la documentación oficial de tipos en Python. Ahí tenemos más ejemplos de otros tipos bastante usados en Python, como los diccionarios, tuplas, generadoras, o inclusive para la misma herencia múltiple, etcétera, ¿no? Todos los iteradores. Entonces, los type annotations siguen en constante desarrollo por el core de developer de Python. Cada vez están madurando favorablemente. Cada vez hay mayor adopción también del tema de Python, de tipos, type annotations, y detengamos el apocalipsis del software, como dice una amiga mía, y usemos tipos. Gracias.